Nunca imaginé que el día de mi boda se transformaría en el escenario de la peor humillación de mi existencia. Durante meses, había soñado con caminar hacia el altar, vestida de blanco, con todos los ojos puestos en mí y con el corazón desbordado de ilusión. Mi madre decía que las novias siempre brillan, sin importar el vestido o las flores. Yo quería creerlo. Quería pensar que, después de tantas heridas y decepciones, finalmente había encontrado estabilidad al lado de Daniel, el hombre que me había prometido amor eterno. La iglesia estaba adornada con lirios blancos y velas que desprendían un aroma dulce y delicado. Los invitados murmuraban emocionados, y yo respiraba profundamente para controlar los nervios. Mientras las campanas repicaban, tomé la mano de mi padre, quien me miró con un orgullo que casi me arrancó lágrimas. Caminamos juntas por el pasillo, paso a paso, como si la vida entera me llevara a ese instante. Pero en medio de aquel cuadro perfecto, algo comenzó a resquebrajarse. Apenas crucé la mirada con Daniel en el altar, noté en sus ojos un brillo extraño, como si estuviera ausente, distante. No era el rostro enamorado que había esperado ver. No era la mirada que me había sostenido en las noches de dudas ni la que me había prometido un futuro en común. Era otra cosa, algo que me heló la sangre. Los votos comenzaron. Mi voz temblaba, pero logré pronunciar cada palabra con fe ciega, entregando mi corazón sin reservas. Cuando llegó el turno de Daniel, un silencio incómodo inundó la iglesia. Él vaciló. Titubeó. Y luego, con una voz dura, casi indiferente, pronunció unas frases que jamás olvidaré: yo, no estoy seguro de querer esto. El murmullo de los invitados se transformó en un rugido. Sentí como mis piernas flaqueaban, como el velo me pesaba más que nunca. Intenté sonreír, pensando que quizá era un mal chiste, un mal momento de nervios. Pero la siguiente frase lo cambió todo. Perdóname, dijo Daniel, sin un ápice de emoción. Pero esto no es lo que quiero. Las palabras fueron cuchillos que me atravesaron sin piedad. La vergüenza ardió en mis mejillas mientras todos los presentes me observaban con una mezcla de lástima y sorpresa. Quise huir, esconderme, desaparecer. El altar, que debía ser símbolo de amor, se convirtió en un escenario cruel, en una trampa de la que no sabía cómo escapar. Mi madre corrió hacia mí, intentando cubrirme con un abrazo. Algunos invitados cuchicheaban, otros fingían compasión. Y yo, con el alma rota, apenas podía sostenerme de pie. Fue entonces, en medio de esa humillación, cuando lo vi. Entre la multitud, en la penumbra del templo, había un rostro que jamás pensé volver a encontrar: Alejandro. Alejandro, mi primer amor. El joven con el que había compartido mis años de inocencia, mis sueños más puros, mis primeras lágrimas y mis primeras risas de juventud. El hombre que un día desapareció de mi vida, dejando un vacío que creí imposible de llenar. Pero ahora estaba allí, de pie, observándome con una intensidad que me atravesaba. Su traje impecable y su porte seguro no dejaban duda: ya no era aquel chico humilde que conocí en la universidad. Ahora era un hombre hecho y derecho, un CEO reconocido, según había oído en rumores que nunca confirmé. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante, entre la vergüenza y el dolor, algo en mí volvió a latir. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si el universo me tendiera una mano justo cuando creía estar ahogándome. No sé cuánto duró aquel cruce de miradas. Segundos, tal vez. Pero lo suficiente para que dentro de mí se encendiera una chispa. Una chispa que cambiaría el rumbo de mi historia. No pude apartar la vista de Alejandro. Allí estaba, tan elegante, tan seguro, y con unos ojos que parecían atravesar mi alma. Mi corazón latía como un tambor desbocado y, por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar de nuevo, a pesar de la humillación que acababa de sufrir. Después de la boda fallida, los invitados se dispersaron rápidamente, dejando un silencio incómodo en la iglesia. Yo permanecí inmóvil, con las lágrimas secándose en mis mejillas, sintiendo que el mundo se había detenido. Y él, Alejandro, se acercó con paso firme. Elena, dijo, con la voz baja pero firme. No esperaba encontrarte así. Mi respiración se cortó. No sabía qué decir. ¿Cómo se supone que se responde a un reencuentro con alguien que alguna vez significó todo, cuando acabas de ser humillada frente a cientos de personas? Alejandro, yo, tartamudeé. No terminé la frase. Él simplemente me sostuvo la mirada, y sentí que de alguna manera, mi historia no había terminado allí, que aún había una página pendiente. Salimos de la iglesia juntos, caminando por la calle empedrada, mientras la brisa nocturna mecía mi vestido. No era el momento de explicaciones, ni de reproches, era un instante de conexión que había esperado durante décadas, aunque nunca lo supiera. Alejandro me contó sobre su vida en esos años en que nos separamos. Había estudiado en el extranjero, crecido en su carrera, y ahora era un CEO exitoso,
con una empresa de renombre que operaba a nivel internacional. Pero, a pesar de sus logros, me confesó que nunca me había olvidado. Nunca dejé de pensar en ti, dijo con sinceridad. Cada decisión que tomé, cada paso que di, siempre llevaba tu recuerdo conmigo. Mis manos temblaban. ¿Cómo era posible que alguien pudiera recordar a otra persona con tanto fervor después de tantos años? ¿Cómo podía ser que este hombre, ahora tan poderoso y admirado, siguiera pensando en mí? Yo le conté un poco de mi vida, omitiendo los detalles más dolorosos. No era fácil hablar de un matrimonio que había sido una constante fuente de humillación y desdén, especialmente frente a alguien que había representado mi juventud y mis sueños. Sin embargo, Alejandro parecía leer entre líneas. Sus ojos, llenos de comprensión, parecían decirme que entendía todo sin necesidad de palabras. Elena, susurró. Mereces algo mejor. Nunca mereciste estar con alguien que no te valore. Su voz me estremeció. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había alguien que veía mi verdadero valor, alguien que no se quedaba en la superficie ni juzgaba por las apariencias. Esa noche, mientras nos despedíamos, algo cambió dentro de mí. Alejandro no era solo un recuerdo de juventud, era la prueba de que podía haber otra vida para mí, una vida donde la humillación y la indiferencia no tuvieran cabida. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que mi matrimonio con Julián estaba roto, pero también sabía que enfrentar el futuro no sería sencillo. Sin embargo, la chispa que Alejandro había encendido en mi corazón me hizo sentir que quizás, solo quizás, estaba a punto de renacer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Pensamientos, recuerdos y fantasías se mezclaban en mi mente. Alejandro había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Y aunque sabía que debía ser cautelosa, no podía evitar soñar con un futuro donde él estuviera a mi lado, apoyándome, cuidándome, devolviéndome la dignidad que tanto tiempo había perdido. Los días posteriores a nuestro reencuentro fueron un torbellino emocional que no podía controlar. Alejandro empezó a aparecer con más frecuencia en mi vida, siempre de manera discreta, con delicadeza y respeto, pero con una intensidad que me desarmaba. Cada encuentro, cada conversación, me recordaba que no todo estaba perdido, que podía volver a sentirme viva. Sin embargo, la culpa me perseguía como una sombra implacable. Todavía estaba casada con Julián, aunque nuestra relación había muerto hacía años. La idea de traicionar aquel compromiso me carcomía, aunque sabía, en el fondo, que no había amor, solo rutina y costumbre. Cada vez que Alejandro me miraba con esa intensidad, sentía que mi corazón revivía, pero también me aterraba la posibilidad de dejarme llevar. Una tarde, nos encontramos en un pequeño café, lejos de miradas indiscretas. El sol entraba por las ventanas, iluminando su rostro y haciendo brillar sus ojos como si el tiempo no hubiera pasado. Tomé un sorbo de café, intentando aparentar calma, mientras él me observaba con esa mirada que parecía leer cada pensamiento oculto. Elena, dijo suavemente. No quiero presionarte. Sé que todavía estás en una situación complicada. Pero necesito que sepas algo, lo que siento por ti sigue intacto, como siempre. Mis manos temblaban. Intenté apartar la mirada, pero sus ojos me atraparon. Recordé nuestra juventud, nuestros primeros besos, las promesas que hicimos y que la vida separó. Cada recuerdo golpeaba mi corazón con fuerza. Alejandro, susurré. No puedo, es complicado. Él se inclinó un poco más cerca, con una paciencia infinita. Lo sé. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que no tienes que enfrentar nada sola. Y cuando estés lista, yo esperaré. La sinceridad en su voz me hizo llorar en silencio. Sentí que no estaba sola por primera vez en años. La humillación que había vivido con Julián, el desprecio, la indiferencia, todo eso parecía perder peso ante la certeza de que alguien me valoraba de verdad. Sin embargo, también había miedo. Miedo a los juicios de la familia, miedo a los rumores, miedo a enfrentarme a mi propia vida y admitir que podía elegir ser feliz de nuevo. Cada vez que pensaba en Julián, sentía un nudo en el estómago. Pero cada vez que miraba a Alejandro, sentía que todo el dolor se transformaba en esperanza. A medida que pasaban las semanas, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes y cercanos. Paseos por parques, charlas interminables, risas que no recordaba haber tenido desde joven. Cada gesto, cada palabra, cada mirada me acercaba más a una realidad que antes creía imposible. Un día, mientras caminábamos por una avenida tranquila, Alejandro tomó mi rostro entre sus manos y susurró, Elena, mereces ser feliz. Y quiero ser parte de esa felicidad. Mi corazón se aceleró. Por primera vez, la idea de dejar atrás el pasado no me parecía aterradora. Por primera vez, la posibilidad de amar nuevamente me hacía sentir viva y poderosa. Pero sabía que el camino no sería fácil. Julián seguía en mi vida,
aunque su interés por mí se había desvanecido casi por completo. Sin embargo, la simple idea de enfrentar la vida con Alejandro a mi lado me daba fuerza. Por primera vez en años, sentí que podía volver a respirar, a soñar, a elegir. Era una tarde gris y silenciosa cuando comprendí que ya no podía posponer más lo inevitable. Cada día que pasaba sentía que Julián me consumía un pedazo de alma, y que mi vida se estaba desvaneciendo en un matrimonio que no ofrecía amor, solo humillación y desprecio. Era momento de enfrentar la verdad, de poner fin a años de silencio y sumisión. Me senté frente a él en la sala principal de nuestra casa. Su mirada, siempre fría y calculadora, me recorrió con esa mezcla de desdén y aburrimiento que tantas veces me había lastimado. Respiré hondo y comencé a hablar, con la voz firme aunque temblorosa: Julián, necesitamos hablar. Él soltó una risa corta, sarcástica, como si estuviera bromeando. ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre tu aburrida rutina o sobre cómo has envejecido?, dijo con ironía. Vamos, Elena, sé directa. Sentí un nudo en la garganta, pero no me detuve. Sobre nosotros. Sobre lo que ha sido nuestra relación, hice una pausa, buscando valor en mis recuerdos. Ya no puedo seguir viviendo así. No merezco este trato. No merezco que me humilles ni que me ignores. Julián frunció el ceño, como si mis palabras fueran un insulto. Pero no cedí. Continué: te he soportado durante años, he sido paciente y fiel, pero hoy entiendo que he perdido demasiado tiempo. No puedo seguir así. Quiero el divorcio. Hubo un silencio pesado. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se endurecieron. No dijo nada, solo me observó como si intentara descifrar qué había sucedido conmigo, que había despertado esta valentía que él jamás había fomentado. Divorcio, repitió, con voz áspera. ¿Ahora decides?, dijo, intentando controlar la furia. Después de todo lo que te he dado, ¿lo que me has dado? Respondí con firmeza. Lo que me has dado es desprecio, humillación y noches de lágrimas. Esto termina hoy, Julián. Se levantó, respirando con fuerza, y se encerró en su estudio, como si mi decisión lo hubiera expulsado de su mundo perfecto. Por primera vez en años, sentí que mi voz, mi corazón y mi vida volvían a mí. La libertad tenía un sabor agridulce, pero hermoso. Al salir de esa confrontación, no podía evitar pensar en Alejandro. Su presencia constante en mi vida, su apoyo y su amor silencioso me habían dado la fuerza necesaria para enfrentar la tormenta. Él había llegado en el momento exacto, recordándome que merezco respeto, cariño y felicidad. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la mujer sumisa y humillada, era alguien capaz de tomar decisiones, de reclamar su dignidad y de construir una nueva vida, lejos del desprecio y la desilusión. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Julián podía intentar interferir, podía lanzar críticas, rumores o manipulaciones. Pero ahora tenía un faro, Alejandro. Él era la prueba de que aún podía existir amor genuino, comprensión y respeto. Por primera vez en décadas, me sentí dueña de mi destino. Y esa sensación de poder, mezclada con la esperanza de un futuro diferente, era más fuerte que cualquier miedo que Julián pudiera infundir. Desde el día de la confrontación, mi vida comenzó a cambiar lentamente. Julián se encerró en su mundo de indiferencia y orgullo herido, mientras yo empezaba a respirar de nuevo, con cada decisión tomada, con cada paso hacia mi libertad. Y en ese camino, Alejandro estuvo presente, como un faro en la tormenta que había sido mi existencia. Cada encuentro con él era un bálsamo para mi alma. Paseábamos por parques llenos de luz dorada al atardecer, nos sentábamos en cafeterías donde nadie nos conocía, y hablábamos de todo: sueños, recuerdos, anhelos, pero también de miedos. Alejandro me escuchaba con una paciencia infinita, como si entendiera cada grieta de mi corazón, cada temor que había cultivado durante años de humillación. Elena, dijo una tarde mientras caminábamos junto a un río. No tienes idea de lo orgulloso que estoy de ti. No por lo que hiciste con Julián, sino por atreverte a volver a sentir, a abrir tu corazón. Su voz me conmovió profundamente. Sentí que alguien finalmente veía mi verdadero valor, más allá de las apariencias, más allá de los años y las cicatrices. Poco a poco, lo que comenzó como apoyo se transformó en algo más profundo. Sus gestos, sus palabras, sus miradas, despertaban en mí sensaciones que creía olvidadas. Cada roce de sus manos, cada abrazo que me daba sin pretensión, hacía que mi corazón volviera a latir con fuerza, recordándome que estaba viva. Una tarde lluviosa, mientras estábamos bajo un pequeño techo improvisado en un jardín, Alejandro tomó mi rostro entre sus manos y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Elena, susurró. No puedo ocultarlo más. Te he esperado toda mi vida, y ahora que te encuentro de nuevo, no quiero perder ni un segundo más sin demostrarte cuánto te amo.
No pude contener las lágrimas. Todo el miedo, toda la tristeza acumulada durante años, se mezclaba con la felicidad de sentirme deseada y valorada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón estaba completo. Nos acercamos lentamente, y el primer beso fue tímido, lleno de nostalgia y ternura. Pero detrás de esa suavidad, había una promesa implícita, la de un nuevo comienzo, la de un amor que había esperado décadas para renacer. A partir de ese momento, Alejandro se convirtió en mi apoyo incondicional. Me acompañaba a las citas legales del divorcio, escuchaba mis miedos y me ofrecía palabras de aliento cuando la presión y los rumores de Julián se hacían insoportables. Pero también me enseñó a volver a reír, a disfrutar de pequeños momentos, a sentirme viva y valiosa de nuevo. Con cada día que pasaba, sentía como la humillación del pasado perdía poder sobre mí. La presencia de Alejandro transformaba mi mundo, llenándolo de luz y esperanza. Y mientras caminábamos juntos hacia un futuro incierto, por primera vez en años, sentí que podía permitirme soñar de nuevo, que podía creer en el amor verdadero y en la felicidad que merecía. El divorcio todavía no estaba finalizado, pero ya se sentían los primeros temblores del conflicto que Julián no podía aceptar. Cuando se enteró de que Alejandro estaba presente en mi vida, su orgullo herido y su arrogancia se transformaron en furia. Comenzó a murmurar en la familia, a sembrar rumores en círculos sociales y a buscar maneras de desprestigiarme, con la intención de asustarme y mantenerme bajo su control. No fue fácil. Cada llamada, cada mensaje anónimo, cada comentario en reuniones familiares me recordaba que Julián seguía tratando de dominar mi vida incluso desde su aislamiento. Pero ya no era la mujer temerosa que lloraba en silencio detrás de puertas cerradas. Esta vez, estaba acompañada, y eso cambiaba todo. Alejandro se convirtió en mi escudo. Nunca me dijo qué hacer, nunca me presionó, simplemente estaba allí, firme, sosteniendo mi mano cuando el mundo parecía intentar derrumbarme. Cada vez que Julián lanzaba un comentario hiriente, Alejandro me recordaba que merecía respeto y que no tenía obligación de tolerar el desprecio de nadie. Elena, me dijo una tarde mientras caminábamos por un parque silencioso. No dejes que el miedo decida por ti. No tienes que justificar tu felicidad ante nadie. Tú eliges, y eso es suficiente. Sus palabras me dieron fuerza. Me sentí capaz de enfrentar la tormenta sin temor. Los rumores de Julián empezaron a perder poder sobre mí, me di cuenta de que la única opinión que realmente importaba era la mía. Sin embargo, la tensión no desapareció del todo. Julián intentó manipular a nuestros hijos, insinuando que Alejandro era un oportunista, que estaba allí solo por conveniencia. Fue doloroso ver cómo algunos familiares dudaban de mis decisiones, pero Alejandro nunca perdió la calma. Con paciencia y firmeza, me enseñó que el amor verdadero también se demuestra en los momentos difíciles, cuando el mundo parece estar en tu contra. Una noche, mientras nos refugiábamos en su apartamento tras una larga discusión familiar, Alejandro me abrazó con fuerza. Mira, Elena, susurró. Esto es solo una prueba. Nada de lo que Julián diga o haga puede definir quién eres ni cuánto mereces ser feliz. Estoy aquí, y eso es lo único que importa. Sentí un alivio profundo. Por primera vez en años, no tenía que luchar sola. Tenía a alguien que no solo me amaba, sino que me respetaba, que me veía como un ser valioso y digno de felicidad. Con el tiempo, la influencia de Julián comenzó a desmoronarse. La verdad sobre su carácter y sus acciones se hizo evidente para todos a su alrededor. Los intentos de manipulación se convirtieron en escenas patéticas que solo reforzaron mi determinación de seguir adelante. Finalmente, comprendí que no había vuelta atrás. Mi pasado con Julián quedaba atrás, enterrado por la fuerza de mis decisiones y el amor genuino que había renacido con Alejandro. La humillación, el desprecio y los años de silencio se convirtieron en recuerdos que me enseñaron a valorar mi dignidad y mi derecho a ser feliz. Esa noche, mientras Alejandro me sostenía entre sus brazos, comprendí algo fundamental: la verdadera fuerza no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de enfrentarlo y avanzar, de elegir la felicidad a pesar de los obstáculos. Y yo había elegido. El día finalmente llegó. Tras meses de enfrentamientos, decisiones difíciles y lágrimas contenidas, todo parecía alinearse para el cierre definitivo de una etapa dolorosa. El divorcio con Julián estaba formalizado, y con él se iba la sombra que había oscurecido mi vida durante décadas. Mientras firmábamos los últimos papeles en la oficina del abogado, sentí una mezcla de alivio, miedo y emoción. Julián me miró con una expresión vacía, como si apenas pudiera comprender que su control había terminado. Pero no importaba, yo ya no necesitaba su aprobación, su afecto fingido ni su desprecio. Estaba libre. Al salir del edificio, Alejandro estaba esperándome. Su sonrisa, cálida y sincera, me hizo sentir que estaba regresando a casa después de un largo exilio emocional. Tomó mi mano y la apretó suavemente, como diciendo sin palabras: ya todo está bien.
Estamos juntos ahora. Caminamos por la ciudad, entre luces y sombras que parecían bailar con nosotros, y sentí como cada paso consolidaba mi nueva vida. Alejandro se había convertido en mi compañero, mi confidente y mi amor, todo en uno. Cada gesto suyo me recordaba que merecía ser feliz, que la vida podía sorprendernos incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Una tarde, mientras compartíamos un paseo por un jardín que Alejandro había elegido especialmente para mí, él se detuvo, me miró a los ojos y dijo: «Elena, hemos pasado por mucho, pero estoy seguro de algo, lo que tenemos es real. No hay pasado que nos detenga, no hay miedo que nos separe. Quiero construir mi vida contigo, llena de amor, respeto y momentos que nos hagan sonreír cada día». Lágrimas de alegría rodaron por mis mejillas. Por fin, podía permitirme ser feliz sin culpa, sin miedo, sin sombras del pasado. Me lancé a sus brazos y lo abracé con fuerza, sintiendo que en ese instante todo lo malo se desvanecía. Con Alejandro a mi lado, cada día se convirtió en una oportunidad de redescubrir la vida. Risas, viajes, pequeños detalles cotidianos, todo tenía un nuevo significado. Comprendí que la verdadera felicidad no estaba en la ausencia de problemas, sino en tener a alguien que nos sostenga, que nos valore y nos ame sinceramente. Finalmente, entendí que mi humillación pasada, mis lágrimas y mis años de silencio habían sido solo la antesala de este renacer. Ahora podía vivir plenamente, amar sin reservas y sentirme completa. Alejandro no solo había regresado a mi vida como un antiguo amor, sino que había llegado para quedarse, para construir un futuro donde el respeto, la ternura y el amor genuino fueran los protagonistas. Aquella mujer que un día se miró en el espejo con dolor y tristeza ya no existía. Había renacido, más fuerte, más sabia y más viva que nunca. Y mientras caminábamos juntos hacia un horizonte lleno de posibilidades, sentí que finalmente estaba exactamente donde debía estar, al lado de quien realmente me amaba, y amándome a mí misma de verdad. Si te gustó este video, y te gustan historias como esta, dale a me gusta y compártelo con todos.